Bueno, dirijo un instituto, se llama de Neurociencia de Sistemas. Estamos en la Universidad de Leicester, que está más o menos una hora al norte de Londres. ¿Y cuál es la actividad que realizan? Bueno, más que nada trabajamos en neurociencia, entonces tenemos distintas líneas de investigación. Creo que la más importante es memoria, tratar de estudiar mecanismos, de entender mecanismos de formación de memoria en humanos. ¿Y por qué es importante entender esto? Bueno, la memoria es un poco, tiene hay muchos motivos por los cuales es importante, pero uno, el más filosófico, es que un poco define lo que somos, ¿no? O sea, en gran parte somos nuestros recuerdos. Entonces, entender cómo formamos estos recuerdos, bueno, creo que es una pregunta muy interesante. ¿Y qué es lo que se ha podido descubrir en los últimos años con respecto a esto? Bueno, hay muchos avances, sobre todo desde el siglo pasado, mediados del siglo pasado, el rol específico de algunas áreas, un área que se llama el hipocampo, por ejemplo, que es fundamental para la formación de memorias, y justamente en esta área nosotros descubrimos unas neuronas que codifican conceptos y que postulamos que están muy involucradas en la formación de memorias. Y esto es porque las memorias en general suelen ser, lo que recordamos suelen ser conceptos, tendemos a olvidar detalles. ¿Y este descubrimiento que ustedes hicieron tiene alguna aplicación práctica en la medicina? Bueno, un poco estamos empezando a entender los mecanismos fundamentales de cómo funciona la memoria en casos normales, te diría. O sea, cuál es el mecanismo normal de funcionamiento de memoria. Ahora, el área que nosotros estudiamos, el hipocampo, también está muy involucrada en Alzheimer, ¿sí? Que es un mal, o sea, que todo el mundo conoce, de pérdida muy dramática de memoria. Entonces, por más que sea a largo plazo, yo no digo que sea a corto plazo, creo que entender cómo funciona la memoria, los procesos normales de funcionamiento de memoria, nos van a dar pistas de qué es lo que pasa en procesos patológicos como el caso de Alzheimer. Entonces yo creo que a largo plazo entender estos mecanismos nos van a ayudar a entender qué es lo que pasa en enfermedades como el Alzheimer. Ajá. Y digamos, es interesante el tema de por qué recordamos y qué cosas olvidamos, ¿no? Digamos, tengo entendido que esto no es del todo consciente. Bueno, lo sorprendente es que recordamos muy poco, muy poco. Y eso es lo que estudiamos nosotros con nuestros registros y nuestros experimentos. Lo que tendemos a hacer es una construcción, el cerebro es una construcción en base a muy pocos datos. Entonces, si yo creo recordar algo que me pasó hace una semana, lo que está pasando es que estoy recordando muy poquitas cosas y estoy un poco como construyendo una realidad en base a esas poquitas cosas que recuerdo. Entonces, creo que lo interesante de ver, o lo interesante para la persona común, es de darse cuenta que el proceso de la memoria es un proceso muy dinámico y muy creativo, es una construcción del cerebro. ¿Por qué no recordamos nada hasta los 2 años? Bueno, hay muchas teorías, eso es lo que se llama amnesia infantil. De hecho, probablemente más, o sea, hay gente que dice que va hasta los 5 años que no recordamos nada. Probablemente sea porque ese es el tiempo en el cual se está desarrollando esta área específica que te digo, que se llama hipocampo. Entonces el hipocampo no está muy desarrollado en un bebé y probablemente no esté el mecanismo de formación de memorias bien desarrollado como para empezar a formar recuerdos estables. ¿Ustedes han podido verificar desde el punto de vista científico algunas teorías de Freud con respecto al tema de la memoria o digamos, o no? Bueno, Freud se metió más que nada con el tema del inconsciente y o sea, todo el impacto del inconsciente en la personalidad de una persona y en muchos procesos. Todo lo que nosotros vemos es consciente, o sea, todas las memorias que vemos son memorias de cosas que son muy conscientes para las personas. No vemos efectos inconscientes impactando el tipo de neuronas que nosotros estudiamos. Pero eso no implica que no haya efectos inconscientes en otras áreas del cerebro. O sea, yo no niego eso y de hecho creo que las hay. Y muchas veces cuando uno dice memoria está pensando en computadoras, ¿no? ¿Hay una semejanza entre la memoria humana y la de la computadora? Bueno, yo justo acaba de salir un libro publicado, se llama ¿Qué es la memoria? De Paidós, en donde justamente o sea, hablo de eso, ¿no? La memoria de la computadora contra la memoria humana, o sea, la computadora también tiene memoria, o sea, tiene un disco rígido con 3 terabytes, 4 terabytes, entonces la pregunta es, ¿qué nos diferencia de las computadoras? O sea, ¿por qué nuestra memoria es distinta a la de computadora? Lo sorprendente es que nuestra memoria es extremadamente limitada, una computadora tiene muchísima más memoria que nosotros, almacena millones de películas, no millones, pero miles de películas, y nosotros no recordamos casi nada. Y la gran diferencia es que nosotros ponemos los recursos de nuestro cerebro no en memorizar, sino en dar un significado a la realidad.
Entonces, más que memorizar, nuestro cerebro lo que hace es entender. Una computadora no entiende. Entonces, esa creo yo que es la gran diferencia con las computadoras. Las computadoras pueden memorizar más, pero no entienden lo que memorizan. Nosotros memorizamos muchísimo menos, pero entendemos lo que estamos memorizando. Porque hay gente que recuerda más y otra menos. Bueno, por muchos motivos, o sea, puede ser una cuestión de interés. O sea, si yo soy mecánico de autos importados de última gama, o sea, para mí una Ferrari Testarossa modelo 88 es un auto muy específico y por ahí para mi mujer es un auto rojo. Entonces, yo tengo mi interés por ese lado y le pongo más recursos de mi cerebro a memorizar eso en detalle que otra persona que no le interesa. Y por último, ya que sos argentino, ¿en tus trabajos tendrás presente el cuento de Borges, Funes el Memorioso? Sí, hasta escribí un libro sobre eso. Un libro salió hace 5 años, se llama Borges y la memoria. Y a mí leer ese cuento, releerlo de grande, porque lo conocía de chico ya, releer ese cuento me abrió mucho la cabeza, me llevó a entender muchas cosas de una manera muy clara. O sea, Borges contaba en ese cuento, Funes el Memorioso, que no es bueno recordar demasiados detalles, porque justamente lo que es fundamental es la abstracción, y la abstracción es olvidar detalles. Y Borges decía de Funes que no era capaz de pensar, porque no era capaz de abstraer, de olvidar detalles. Bueno, yo descubrí estas neuronas que codifican conceptos y están en áreas de memoria. Entonces, la asociación que yo hice en su momento y que me llevó a escribir el libro, de hecho, es que justamente estas neuronas son lo que le faltaba a Funes. Funes es un personaje ficticio y esto es como una asociación medio ficción, ¿no? Pero un poco yo veo como que estas neuronas que codifican conceptos en áreas de memoria están haciendo las abstracciones que son necesarias para poder llevarnos a pensar. Y si no tuviéramos esta codificación de abstracciones, bueno, probablemente terminaríamos como Funes el Memorioso.